El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Hola a todos, saludos cordiales, qué gusto que nos acompañen. Gracias por los saludos, por estar junto a nosotros, escuchando este espacio de noticias. Es viernes, ¿el cuerpo lo sabe? Les pregunto o no. Viernes 11 de junio del 2021. Algunos temas para comentar durante la jornada. Primero, agradecerles como cada mañana la sintonía, los saludos, las conexiones, la participación que tienen ustedes, tanto a través de nuestro canal de YouTube de Majestad Radio, cuanto a través justamente de nuestra fanpage de Facebook de Majestad Radio. Siempre tan generosos en compartir con nosotros este espacio. Bueno, tengo algunos temas en agenda para comentar, y quiero empezar el comentario a propósito del anuncio que ha hecho el señor presidente de la República sobre las cadenas. Diario El Comercio publicó: Lazo ratificará que no usará cadenas nacionales y que priorizará comunicación en redes sociales. La nota dice, con un video en el que hace un breve paneo por su despacho en el Palacio de Carondelet, el presidente de la República, Guillermo Lazo, ratificó que no utilizará cadenas nacionales para comunicarse con la ciudadanía. Ya no va a haber cadenas nacionales que interrumpan su novela favorita, su programa favorito, su noticiero, señaló Lazo. El mandatario reiteró que el gobierno ensayará una nueva política de comunicación en la que dará prioridad a las redes sociales. Lo que sí voy a hacer es comunicar mis actividades a través de las redes sociales para que de manera voluntaria los que quieran conocer el mensaje del presidente se comuniquen y conozcan cuáles son mis actividades. El secretario general de Comunicación, Eduardo Bonilla, dijo a El Comercio que también habrá más vocerías de los miembros de gobierno. Agregó que también se transmitirán las actividades de Lazo desde plataformas digitales. Así que estén atentos que vamos a reinaugurar los Facebook Live, Instagram Live y los TikTok Live. Muy pronto, finalizó el mandatario. Yo creo que, como todo en la vida, los extremos no son buenos. Y para enfrentar esos extremos hay que buscar un punto de equilibrio, el equilibrio en su justa medida. Ni mucho ni poco. Y allí viene el talento, obviamente, de quienes se encargan de estos menesteres. En el último tramo del gobierno de Lenín Moreno también empezó con esto de que no va a dar entrevistas, de que no va a haber cadenas, de que se acabaron las sabatinas, etcétera, etcétera, etcétera. En el último tramo de gobierno empezaron a abusar de las cadenas. En un primer tramo no había cadenas y luego empezaron a abusar de las cadenas por cualquier cosa. Yo mismo me quejé varias veces en este espacio y a ustedes les consta que resulta que a las 6:30 de la mañana, en la mitad de los noticieros, ya nos partían los noticieros poniéndonos cadenas de 8, de 9 minutos, que eran básicamente piezas para la promoción de las actividades y de la gestión de gobierno. ¿Se acuerdan? No es que eran piezas imprescindibles, no es que si no se escuchaba eso la gente no se iba a enterar. Y esta práctica se reprodujo de manera exponencial en los últimos meses del gobierno de Lenín Moreno. Entiendo que esa práctica incluso tuvo un par de modificaciones a partir de la llegada de María Caridad Vela primero y de Andrés Michelena después. En el caso de la señora Vela se inventaron este espacio semanal de 30 minutos llamado Diálogo con el Presidente, que a mí me parece muy poco, 30 minutos para hablar con un presidente sobre todos los temas, donde solo invitaron a los periodistas que les convenía, algunos muy respetables, por cierto, muy respetables, y otros, en cambio, que asentían con todo su cabeza, todo lo que decía el señor presidente sin ningún tipo de cuestionamiento. ¿Se acuerdan del famoso Diálogo con el Presidente? Hubo algunos episodios vergonzosos que los comentamos aquí en este espacio. Vergonzosos. Entiendo que alguna gente incluso casi que agradeciéndole a Moreno por el tema de las frecuencias. ¿Ya?
Ese fue un invento de la entonces secretaria de Comunicación, María Caridad Vela, que pasó obviamente sin pena ni gloria por fundamentalmente sus desatinos sobre las cosas que hablaba y sobre las cosas que escribía en su red social. Y con quien evidentemente no tenía este espacio una buena imagen ante la señora entonces secretaria de Comunicación. Y después, cuando retornó el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, volvieron las cadenas, que era una práctica muy usual que se empleó en el gobierno del presidente Correa. Abusaron de las cadenas. Abusaron de las cadenas. Si vamos un poco más atrás, había igualmente una práctica absolutamente odiosa, criticable, en el gobierno del presidente Correa. Y no me voy a referir a los enlaces ciudadanos, porque los enlaces ciudadanos no eran cadenas. No eran cadenas. Allí se enlazaban los que se querían enlazar. Pero no eran cadenas los enlaces ciudadanos. Pero, por ejemplo, había una práctica muy odiosa. Esa de que uno tenía un entrevistado un día, decía algo que el gobierno consideraba que había que responder y automáticamente preparaban una pieza de 2-3 minutos que obligaban a pasarla al día siguiente, partiendo el espacio de entrevistas de ese medio donde dio la entrevista la persona que dijo lo que no le gustó al gobierno. Y esa práctica se reprodujo constantemente. Aquí en este espacio nos pasó una vez. Yo sé que otras radios pasó un montón de veces. Pero en este espacio pasó una vez, con una declaración de Lucio Gutiérrez. Cuando lo más normal era que digan o pidan un espacio de réplica para que un funcionario venga y le responda a la persona que hizo la declaración que no le gustó al gobierno y que el gobierno consideraba que es mentira. Bueno, el tema es que a lo largo de estos 14 años, querida audiencia, el concepto de las cadenas se pulverizó. Las cadenas nacionales deben ser utilizadas para informar cosas urgentes, cosas imprescindibles, cosas que no bastan con un boletín de prensa, no basta con una entrevista en un medio, no basta con una declaración de prensa ante los medios de comunicación, no basta con un tuit, ahora que tenemos las nuevas tecnologías. Para eso eran utilizadas y debían ser utilizadas las cadenas nacionales. Creo que pasamos al extremo de la forma como se utilizaron determinados espacios en el gobierno del presidente Correa, a la doble moral y el doble discurso de Moreno, y ahora este anuncio del presidente Lasso que dice no va a haber cadenas y que todo se va a informar a través del TikTok. Yo en lo personal me parece que es un error. ¿Por qué me parece que es un error? Y aquí ya no les gusta que se hable de Correa, o sea, se menciona lo de Correa y alguna gente se resiente. Por Dios, maduren un poquito, maduren un poco. Que Correa cometió errores, pues, no solo fueron aciertos los de Correa. Y ustedes saben perfectamente que yo le reconozco los aciertos a Correa. Yo no soy como otros espacios que niegan las cosas positivas del correísmo. Yo creo que hubo cosas positivas, pero también hubo errores. Y uno de esos errores fue la manera como se generaban estas réplicas y partían los programas de noticias, por favor. Yo no voy a cambiar mi forma de pensar. No la voy a cambiar. Esta es mi forma de pensar. Y ahora Lasso se va al otro extremo. ¿Cuál es el otro extremo? El pretender informar solamente a través de redes sociales. ¿Cuál es el índice de penetración de las redes sociales hoy? Siendo importantes las redes sociales. Siendo absolutamente importantes. Pero es un error y es una mentira pensar que las redes sociales son mega influyentes y que todo lo que dicen redes es lo que pasa en la realidad. No todo el mundo tiene acceso a una cuenta de Twitter, no todo el mundo tiene Facebook, no todo el mundo tiene Instagram, no todo el mundo tiene TikTok. Yo no tengo TikTok, por ejemplo, pese a que aquí me están sugiriendo que abra una cuenta de TikTok. Tal vez en algún momento lo haga. Pero yo tengo TikTok. En la ruralidad no hay acceso al Internet. ¿Cómo se va a informar a la ruralidad? Pregunto yo. Esto es, Lucy. Usted me entiende, esto es. Primero hay que cubrir la brecha de acceso al Internet. Si, por ejemplo, en los últimos meses, los últimos 15 meses, una de las cosas que hemos hablado con mayor recurrencia han sido las dificultades para impulsar la teleeducación.
de los niños, niñas y adolescentes que fruto de la pandemia han debido quedarse en la casa, pero han seguido estudiando. Y ha habido múltiples evidencias de dificultades para el acceso del Internet, sobre todo en la ruralidad. Entonces, primero hay que cubrir la brecha del Internet, pues. La brecha del acceso al Internet. Primerito. Y luego pensar en este tipo de formas de comunicación. Yo, por un lado, estoy de acuerdo en que no hay un abuso de las cadenas. Y es correcto. Las cadenas tienen que servir para temas excepcionales. Hay otros recursos para no saturar a la gente. Porque de verdad, o sea, el común de los ciudadanos estamos cansados de esas cadenas de 5, de 8, de 9 minutos donde supuestamente se informa, pero nadie las ve. O sea, no nos engañemos, nadie les pone atención. No es lo mismo frente a un mensaje de 2, 3 minutos donde el presidente de la República haga un anuncio trascendente. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, sobre este tipo de cosas ha habido abusos. Acá, por ejemplo, Silrat me pasa un dato. En el Ecuador, el 78.7% de los ciudadanos usa redes sociales, 13.300.000 Facebook, 5.200.000 Instagram, 2.300.000 TikTok. Esta es, como fuente, Ecuador Estado Digital 2021. Gracias, Silrat. Yo creo que el presidente de la República no debe prescindir del uso de los medios tradicionales para informar, pero cosas urgentes. No autopromoción del gobierno, porque de eso en realidad la gente está cansada. No autopromoción. No nos podemos ir de un extremo al otro. O sea, circunscribir los anuncios de la gestión de gobierno a las redes sociales o al TikTok, a mí me parece un error. Me parece a mí que hay que ser más recursivo en la forma de informar sin dejar de lado los medios tradicionales de comunicación. Al menos soy de esa opinión, me parece a mí. 2. Otro tema que tengo acá. El odio de alguna gente, sobre todo algunos que se creen por encima del bien y del mal. Ya, hay algunos pseudolíderes de opinión, pues ya no son líderes de opinión, son pseudolíderes de opinión, que juegan a ser políticos, que creen que su opinión está por encima del bien y del mal, que creen que son los non plus ultra de la comunicación o de la libertad de expresión, que se han dedicado en los últimos tiempos a deslegitimar a la gente por el delito o por el pecado de haber trabajado en gobiernos anteriores. Entonces, si hubo un servidor público, y no hablo de un ministro de Estado, no hablo de un viceministro, no hablo de un personaje visible, no hablo de un activista político, no hablo de alguien que ha sido muy visible probablemente en el quehacer de la política partidista. No hablo de un funcionario, un servidor público normal, común y corriente, un ciudadano, que cometió el pecado de haber trabajado en el gobierno de Correa o en el gobierno de Moreno. O que trabajó tanto en el gobierno de Correa cuanto en el gobierno de Moreno. Hoy hay que votarles o sacarles a patadas de las instituciones públicas, porque si los ratifican, y yo insisto, no son ministros de Estado. Porque yo entiendo que en el caso de un ministro de Estado, es obvio, por su altísima exposición, y porque, claro, el ministro de Estado, creo yo, tiene que ser una persona en la que confíe el presidente de la República. Por supuesto. Pero un funcionario de nivel inferior, un servidor público, ¿qué delito ha cometido por haber trabajado en los gobiernos anteriores? Para que hoy se lo pretenda sacar a patadas, como sugieren algunos, que de verdad ya cansan, ya hartan, con las estupideces que publican y que dicen, reflejando justamente el odio les desborda y les sale por los ojos. Esta gente ya cansa, y esta gente de verdad ni la salutación. Esta gente hay que ponerle la mano, bloquearla y no seguirla. Esta gente es la que siembra el odio. Esta gente es la que empieza a viralizar mentiras. Y esta gente es la que plantea que si se queda un funcionario de tercero o de cuarto nivel, ¡ay! Parece que ganó Arauz y no Lazo. O sea, sin analizar siquiera el perfil, cuál ha sido su rol, cuál ha sido su papel. O sea, vamos a seguir en esa discusión en el Ecuador. Yo pregunto, o sea, nos vamos a meter con gente
que no ha tenido poder de decisión y que su único delito, su único pecado ha sido trabajar en la función pública de manera honesta, responsable y con sentido de país. Yo conozco mucha gente en ese sentido. Muchísima gente. Que por supuesto debe tener su afinidad política. Y claro que tiene su afinidad política. Pero ¿qué tiene que ver la afinidad política cuando se trata de un trabajo en el cual su afinidad política no tiene ningún tipo de incidencia? Si hablamos de alguien que se encarga de un tema administrativo, si hablamos de alguien que se encarga de un tema operativo. Ayer, por ejemplo, rayaron a una persona que yo conozco, de quien tengo el mejor de los conceptos, porque creo que es un profesional competente, trabajador, muy trabajador, de primera. Por el delito, por el pecado de haber trabajado en el gobierno de Correa en la parte operativa, en la parte de producción, la parte operativa, del armaje, de la puesta en escena, de la puesta al aire, de las actividades del mandatario, que siguió trabajando en el gobierno de Moreno, en la parte operativa, en la puesta en escena de los productos comunicacionales del mandatario, y que sigue trabajando en la presidencia. ¿Quién sugiere que hay que sacarlo a patadas? ¿Qué es esto? O sea, de verdad. Manejaron tanto durante la campaña el discurso, y no me refiero al presidente de la República, ojo, me refiero a esta gente que empieza a viralizar estas actitudes a través de las redes sociales fundamentalmente, minimizando, menoscabando, despreciando a las personas por el pecado de haber trabajado en el gobierno del cual no fueron parte o del gobierno con el cual no comulgaron. ¿De cuándo acá? A mí me encantaría saber, me encantaría entender cuál es la vara con la que hay que medir a la gente. Yo quisiera saber si hay un servidor público químicamente puro. Yo quisiera saber eso. Y ojo, yo también conozco gente muy competente que durante el advenimiento del gobierno del presidente Correa también fue despedida. Yo tengo una persona que yo aprecio muchísimo y que admiro muchísimo, funcionario legislativo, que tenía nombramiento en la Asamblea y a quien lo despidieron, siendo muy competente. Es que esos excesos no se pueden tolerar y esos excesos hay que cuestionar. Esta persona fue despedida en la administración del Corcho Cordero porque le identificaban con un partido político. Entonces no puede ser que por encima de la afinidad que todos los ciudadanos tenemos, a la gente se le estigmatice por el pecado de tener una ideología o de haber trabajado en un gobierno o en una institución. ¿De qué hablamos? Y yo suscribo a José Luis que escribe acá. A propósito de la señora del cilindro de gas que ya vamos a hablar, de los cilindros de gas. No sé si ustedes ya vieron eso, ¿no? Yo me quedé espeluznado cuando vi eso. El odio venda los ojos de las almas más brillantes. Gracias, Giovanni. El odio venda los ojos a las mentes más brillantes, nos dice. Gracias. Aunque no necesariamente la gente que hace estos comentarios es brillante, ¿eh? No necesariamente. Hay alguna gente que yo creí brillante en su momento, pero que está claro que no, de brillantez no tienen nada. No son brillantes, son odiadores. Yo repudio esas prácticas. Están persiguiendo a los servidores públicos. Están persiguiendo a los servidores públicos. ¿Cómo quieren desarrollar el servicio público? Si están fijándose. Si una persona, por muy competente, por muy profesional que sea, por muy trabajadora que sea, cometió el pecado de haber trabajado en un gobierno con el cual no comulgaron. Y no, pues hay que sacarlo porque trabajó en ese gobierno. Hay que votarlo, hay que sacarlo a patadas. ¿Cómo queremos hacer carrera en el sector público si no le damos al servidor público la posibilidad de formarse, de seguir, de trabajar, de no estigmatizarlo? O sea, aquí se pretende que cada 4 años haya una limpieza en el sector público.
Si estamos locos. Yo pregunto si estamos locos. Hay gente que tal vez en 4 años ha desarrollado una serie de destrezas y que está formándose y que sigue en carrera y que está contribuyendo al país. Yo jamás voy a caer en la generalidad de decir de que todos los servidores públicos son vagos, son corruptos, son malos. ¿Cómo hace alguna gente que odia y que detesta lo público? Claro que hay malos, pero estoy seguro que son la excepción y no la regla. Y por supuesto que hay falencias en el sector público, desde luego, pero no pueden poner a todos en el mismo saco. No se puede. De verdad que no se puede. Como dice Caro Díaz acá, hay una obsesión con los servidores públicos. Entonces yo creo que los servidores públicos se merecen respeto. Primero. Segundo, merecen ser evaluados. Y fruto de esa evaluación tomar decisiones. Vean, yo entiendo que cuando llega un gobierno, obviamente va a poner a su gente. Es así. Es así. Pero mi punto es cuestionar estos discursos en donde pretenden sacar a patadas palabras casi textuales de lo que dicen algunos. Hay que sacarlos a patadas. Porque trabajaron en el gobierno de Correa y en el gobierno de Moreno. O trabajaron en el gobierno de Correa y en el gobierno de Moreno. Porque hubo gente que se quedó a los 14 años. Yo les pregunto, un funcionario, un servidor público, de un mando medio, de un mando bajo, en 14 años, algo ha de haber aprendido, pues. Y seguramente su experiencia, su experticia, su recorrido puede ser aprovechado. No estigmaticemos a la gente. Estos discursos tienen que parar. No van a parar, lamentablemente. No me van a parar. Como digo, esta gente cree que está por encima del bien y del mal. Después, evaluemos obviamente la calidad de quienes se quedan. Esa es otra cosa. Si, por ejemplo, resulta que sacan un servidor público porque no cumple con las credenciales, porque su trabajo deja mucho que desear, etcétera, esa es otra cosa. Por eso yo soy un ferviente defensor de las evaluaciones. Solo la evaluación continua le permite a uno llegar a la excelencia, le permite a uno mejorar, prepararse. La evaluación continua, la capacitación continua. Esa, por ejemplo, ha sido una de las grandes falencias de los medios de comunicación. A los medios no les gusta invertir en la capacitación, con honrosas excepciones, obviamente. No les gusta invertir en la capacitación de su equipo, de su personal, de sus camarógrafos, de sus periodistas, de sus redactores, de sus productores. Mucha gente aprende artesanalmente el oficio. Solo la capacitación y la evaluación continua le permite a uno llegar a la excelencia. Y si una persona con base en la evaluación no reúne las credenciales, pues esa ya es otra cosa. Pero que sea despedido, que sea desvinculado con base en ese tipo de criterios, no con base en el odio por la presión de algunos pseudoinfluencers que creen que están por encima del bien y del mal. Y que se han dedicado a cuestionar a todo el que no piensa como ellos y que cometieron el error de haber trabajado en los gobiernos anteriores. Yo quería trasladarles este comentario porque de verdad no sé a dónde va a parar este país. No sé a dónde va a parar este país. ¿Qué más tenía? La señora del cilindro. ¿Le vio Silrad a la señora del cilindro? No. Qué barbaridad, no. Vean, yo no sé ni quién es la señora ni me interesa saberlo. Pero esa es la sociedad que tenemos. Esa es la sociedad. Ahora, el pueblo es guajaló. El pueblo es guamaní. Qué manera de despreciar, ¿no? Digamos, esto va de la mano con lo que estoy señalando respecto de estos odiadores que fungen de influencers. Gente que odia la pobreza, gente que odia la clase media, gente que, no, el sur de Quito, qué asco. Por Dios. Qué gente, ¿no? Qué gente. Y no se dio cuenta que le estaban grabando, pero la señora casi creo que le da un ataque. El momento que hasta le amenaza al conductor porque no le gusta la canción. A mí, créanme, me da exactamente lo mismo la canción. Ya hasta me la aprendí. Es una canción chiquitita. Me da exactamente igual.
Hay otros barrios en donde no ponen esa canción. En algún barrio pusieron una de Scorpions, me acuerdo, en el parlante del carro del carro repartidor. Pero ¿saben qué? ¿Saben por qué menciono esto? Créanme, sin interesarme siquiera quién es la señora. Es una ciudadana común y corriente. Pero es el reflejo de lo que somos. Es exactamente el reflejo de lo que somos. Obviamente, no seremos jamás una sociedad perfecta, porque somos una sociedad imperfecta. Y todos cometemos errores. Y tenemos nuestras virtudes. Yo lo que no tolero es la estigmatización. Eso es lo que no tolero. Yo al menos en eso soy absolutamente radical. No soporto la estigmatización. No soporto que etiqueten a la gente por su condición de... Esas cosas yo no tolero. El escuchar y el hablar el escuchar que hablan con desprecio de Guamaní, de Guajaló. Seguramente la persona en cuestión debe detestar pasar por el sur de Quito o por algunos barrios del norte de Quito. Pero es un horror. Pero yo traigo a colación esto, audiencia, porque termina siendo el reflejo de la sociedad que somos. Eso somos. Eso somos. Lamentablemente eso somos. Tenía también anotado Perú. Quiero contarles que esta hora, para decepción de algunos, el señor Pedro Castillo es el virtual presidente electo de Perú. A esta hora, bueno, anoche ya terminó el 100% del procesamiento de actas. Y en el último corte del OMPE, que es la Oficina Nacional de Procesos Electorales del Perú, han avanzado al 99,56% de actas contabilizadas. O sea, queda 0,44% de actas por contabilizar. Y la diferencia es de 60.398 votos, o sea, el 0,34% de Castillo sobre Keiko Fujimori. A esta hora, Pedro Castillo es el virtual presidente electo del Perú. El tema es que dentro de estos mismos discursos tan cerrados de odio, de animadversión, que aborrecen determinadas cosas, discursos a través de los cuales ni siquiera hacen un análisis de fondo, cuando quienes estamos detrás de un micrófono o tenemos un número importante de seguidores a través de nuestras redes, tenemos una grave responsabilidad con nuestros seguidores y nuestras audiencias. Hay gente que no entiende que esto va más allá del odio, pues. Entonces, espeluznados porque ganó el señor Castillo. ¿Cómo es posible que los peruanos hayan elegido al señor Castillo? Ese señor que no sabe ni hablar. Ese señor que era terrorista. ¿Cómo es posible? Bueno, vayan al Perú, dejen el sesgo a un lado y analicen por qué razón el señor Castillo gana la presidencia del Perú, pues. Analícenlo. Analicen por qué la señora Fujimori y el señor Castillo llegaron a la segunda vuelta. Yo creo que esto impone un análisis más de fondo, en lugar de repetir como loros los mismos lugares comunes de siempre, denostando a los pueblos por el pecado de votar por aquellos con los cuales no comulgan. Sin ponerse a pensar. Yo suscribo plenamente las palabras que el otro día emitió Henry Cucalón Camacho, ex asambleísta social cristiano. ¿De dónde salen personajes como Pedro Castillo, por ejemplo? ¿O por qué aparecen personajes como Pedro Castillo? ¿Por qué? Porque hay un hartazgo sobre la política tradicional. Porque en ese modelo exitoso peruano a nivel económico, exitoso entre comillas, a nivel macroeconómico, ese modelo espectacular para la inversión extranjera, entre comillas, de los peruanos, país, entre comillas, atractivo a la inversión, con gran desarrollo de la actividad minera, por ejemplo, ese modelo se olvidó de los más desposeídos, se olvidó de los más pobres, se olvidó de los que menos tienen. Porque la economía de un país no puede estar solamente atada a las cifras macroeconómicas. Para decir, este año duplicamos la inversión extranjera. Bueno, chévere, maravilloso. Pero eso, ¿en qué se traduce eso?
para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de a pie. ¿En qué se traduce eso? Para quienes conocen Lima, yo he tenido la oportunidad de estar varias veces en la capital peruana. La primera vez fue en 1996, como periodista en Gamavisión en aquella época. En diciembre del 96 me acuerdo que fue la primera vez que estuve en Lima. Y he tenido la oportunidad de estar varias veces en Lima. Para quienes conocen Lima saben que Lima es una ciudad de contrastes, así como Guayaquil. Guardando las distancias, obviamente, porque cada ciudad tiene su propia naturaleza. Pero hago una comparación para que más o menos se den cuenta de lo que estoy hablando. Ustedes tienen en Guayaquil la regeneración urbana en el centro. Tienen el barrio del Centenario, tienen la vía San Borondón, tienen Urdesa. Vean, Urdesa, por ejemplo, que en su momento fue un barrio de clase media alta. Y lo más de Urdesa de clase alta. Para la gente que me escucha en Guayaquil sabe de lo que estoy hablando. Y al lado de Urdesa, ¿qué se ubicaba? Mapasingue. En ese cerro de Mapasingue un montón de casas de caña, al lado de Lomas de Urdesa. Más o menos así Lima. Lima está rodeada de cinturones de miseria, no de pobreza, de miseria. Y es esa gente excluida, que no ha logrado recibir los beneficios de la boyante economía peruana de las últimas 2 décadas. Esa gente es la que vota por una ruptura a nivel político en el hermano país. No crean a la gente loca ni ignorante. Analicen las razones de fondo. ¿Por qué razón personajes como Pedro Castillo, por ejemplo, llega al poder? Analicen por qué los peruanos permitieron que Keiko Fujimori y Pedro Castillo se enfrenten en una segunda vuelta. ¿Por qué razones de fondo? Para los que no saben, Perú viene atravesando 4 años de una crisis política terrible. Para empezar, Pedro Pablo Kuczynski en la elección anterior le ganó a la misma Keiko Fujimori con 0,20% de los votos. Pegadito, apretadito, súper apretado, más apretado de lo que estamos viviendo hoy. Después Kuczynski renunció, pues. Tuvo que renunciar porque estuvo vinculado al caso de Brecht. Después vino Vizcarra, y a Vizcarra lo destituyó el Congreso por incapacidad moral. Después hubo 2 presidentes interinos. Y lo que pasó con Alejandro Toledo, expresidente, que está prófugo, me parece que en Estados Unidos. Alan García, que se quitó la vida. Ollanta Humala, que estuvo preso. Con la primera dama peruana, la esposa de Ollanta Humala, la señora Nadine Herrera. Los peruanos estaban cansados de eso. Entonces hay que ampliar un poco la visión. Hay que ampliar un poco la visión. Y dejar de pensar que el común de la gente es ignorante. La gente termina votando por una razón. La gente vota por algo. Y en el caso de los peruanos se hartaron de la política tradicional, pues. Y hoy le dan oportunidad a un outsider cuyo gobierno es una incógnita, cuyo gobierno será una incógnita. Yo sí creo y les invito a no repetir como loritos estos influencers o esta gente que cree saber todo de la política latinoamericana, por lo menos googlear y entender qué está pasando en el Perú y dejar de considerar que los pueblos son ignorantes. Esta misma gente que se quedó espeluznada porque Lucho Arce ganó las elecciones en Bolivia en primera vuelta, luego del desastroso e impresentable gobierno interino de la señora Yanine Áñez. La misma gente que estaba espeluznada. ¿Cómo es que los bolivianos le dan de nuevo el poder al movimiento al socialismo? ¿Cómo? Pues por algo ha de ser. La misma gente que no entiende por qué Alberto Fernández le ganó a Mauricio Macri luego de los 4 años del macrismo. Entonces, cada momento político tiene una particularidad.
Cada momento político tiene una particularidad. Y hay que dejar de generalizar, y hay que dejar de estigmatizar, y hay que dejar de minimizar el pronunciamiento de los pueblos. Quieren mejores resultados, quieren que gane su candidato, mejoren las condiciones de vida de la gente. Eso es lo que tienen que hacer y dejar ya de repetir la misma cantaleta de siempre.